Invoco al Dios altísimo, al Dios que hace tanto por mí, al Dios que hace tanto por mí. Su brazo poderoso me salva en el peligro, su mano me acaricia, me invita a descansar. Invoco al Dios altísimo, al Dios que hace tanto por mí, al Dios que hace tanto por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sean bienvenidos a esta celebración eucarística, hoy jueves sacerdotal, en la cual pedimos de manera muy especial por las vocaciones al ministerio ordenado, la perseverancia de los seminaristas. Ofrecemos la Eucaristía en acción de gracias de Isabel Fridalia Márquez, de la familia Márquez Solís. Pedimos por la salud de Dolores Encalada, Socorro Pech, Pastor Lara, Marco Uribia, Otilia Muñoz, Sofía Sánchez, familia Niquete Vargas, familia Navarro Mesh, familia Sánchez Vargas, familia Solís Puerto, familia Vázquez Solís, salud de Francisco Talavera, Isabel Puerto, Jorge Aguais, Hernán Cruz. Hermanos, para celebrar con dignidad esta Eucaristía, reconozcamos delante de Dios nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Consolador de los afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable a San Juan María Vianney presbítero por su celo pastoral, concédenos que ejemplo suyo y por su intercesión ganemos para Cristo con la caridad a los hermanos y con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor,
un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofrecieran un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Aleluya, 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 Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios,
Señor, esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Creer en Dios no solamente creer en que Él existe, sino es poner toda nuestra confianza en Él. Creer en Dios es creerle a Él, que implica creer lo que Él ha revelado. De tal manera que decir que creemos en Dios, pero no creemos en lo que Él ha revelado, en el fondo es no creer en Él, es no creer en su palabra. Hay personas que suelen decir esta barbaridad: creo en Cristo, pero no en la Iglesia. ¿Y por qué es una barbaridad? Porque si digo que creo en Cristo, debo creer en todo lo que Cristo dijo, enseñó e instituyó. Si digo que creo en Cristo, tengo que creer en lo que Él instituyó. Y es claro que Jesucristo instituye a la Iglesia. Hoy lo leemos claramente en el Evangelio de Mateo. Cuando Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo?, los discípulos responden y Simón dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Mateo capítulo 16, versículo 13 y siguientes. Y Jesús alaba esta profesión de fe de Simón y dice: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan, o Simón Barjoná, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre. Y yo te digo que tú eres Pedro. Pedro en griego es Kefas, roca, que representa la fe profesada por Simón. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, esta fe que ha sido profesada por Simón Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Atención, Jesús no dice mis iglesias en plural, dice mi iglesia en singular. Edificaré mi iglesia. Hermanos, Jesús instituye y funda la iglesia. La iglesia de Cristo tiene 4 notas características. Las notas de la iglesia de Cristo, de la iglesia cristiana, son 4. La primera: la iglesia de Cristo es una. No 2, 3, 4, 5, 6. Una. Porque Jesucristo quiere la unidad del pueblo de Dios. Jesucristo dirá en otro pasaje en el Evangelio de Juan: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. La iglesia de Cristo siempre debe luchar por la comunión, por la común unidad de los bautizados. Todos los bautizados estamos llamados a luchar por la unidad en el amor. Porque bien dirá Jesús:
En la medida en que vean cómo se aman los unos a los otros, el mundo creerá en mí. Un escándalo de los tiempos es cuando la iglesia se divide, cuando la iglesia se fragmenta, cuando hay cismas, cuando hay divisiones, nos resta credibilidad como hijos de Dios, llamados a transformar con la ayuda de la gracia el mundo en el reino de Dios y su justicia divina, porque esta es la misión de la iglesia. La iglesia existe para continuar la misión de Jesucristo en favor del reino de Dios y su justicia divina, donde todos los hombres, sin importar raza, lengua, cultura, civilización e inclusive credo, seamos todos hermanos en la unidad de la iglesia. Y en la unidad es una tarea que tenemos de construir día a día. Es muy triste que hay personas que generan división, fragmentación, y no hablo de los cismas históricos, el cisma de Oriente, el cisma de Occidente, el que viene de la Reforma Protestante, que pedimos para que el Señor nos conceda la total unidad con un auténtico ecumenismo fieles a la verdad, sino esta división que al interno de la iglesia, con tantas personas que parece que están empeñadas en hablar mal del Santo Padre, en criticar, en no promover la comunión. No, la iglesia está llamada a ser una, y es una tarea de todos nosotros luchar por la comunión en la iglesia. La segunda nota es de que la iglesia es santa, una santa. La iglesia es santa porque está animada por el Espíritu Santo, porque la iglesia se manifiesta por primera vez el día de Pentecostés, porque los hombres y las mujeres nos santificamos al interno de la iglesia cuando somos dóciles a la acción del Espíritu Santo. Los grandes santos canonizados se han santificado al interno de la iglesia. Dentro de la iglesia nosotros nos configuramos con Jesucristo, buen pastor, en una comunidad. Claro, eso no significa que en la iglesia no hayan pecados. En otros pasajes Jesús habla que durante este tiempo en el reino de los cielos crecerá juntos el trigo y la cizaña, también al interno de la iglesia, pero no es por el Espíritu ni por la santidad de la misma, sino por el pecado personal de nosotros, sus hijos, que a veces no somos fieles a la acción del Espíritu. La iglesia es una santa, la tercera nota, católica. La palabra católica no es el nombre de la iglesia, es una nota esencial de ella. La palabra católica significa universal, es decir, que la iglesia no es una secta, la iglesia no es una cuestión de sangre genética como era la cuestión de los judíos, sino que la iglesia está llamada a congregar a todos los pueblos, de todas las naciones y de todas las razas. En la iglesia no debe haber distinción entre judío y gentil, entre judío y griego. Es decir, San Pablo desde aquellos tiempos habla de que la iglesia tienen que ser superadas todas las divisiones de los hombres entre libres y esclavos, porque todos estamos llamados a ser hermanos. La catolicidad implica romper las barreras sociales, que en nuestras sociedades no haya discriminaciones injustas a las personas por condición de su color de piel o por su apellido o por su origen. Es triste cuando de repente en la iglesia hacemos a veces acepción de personas, contradiciendo lo que estamos llamados a ser una iglesia católica, donde todos los hombres tengan cabida, siempre y cuando
todos se comprometan a ser fieles al Evangelio de Jesús. Y eso lo digo porque inclusión no significa que abaratemos el Evangelio y que le bajemos a la exigencia de las normas morales. Tengamos cuidado, inclusión no es ceder a las ideologías. Inclusión es que todos están invitados, claro, si aceptan el Evangelio de Jesucristo y al Señor Jesús como su Salvador. La Iglesia Católica implica que todos nosotros nos preocupemos en trabajar para que todos se sientan hermanos en la misma. Es muy triste que a veces en nuestras comunidades cristianas hayan personas que no se sientan acogidas, que no se sientan heridas. Creo que tenemos mucha tarea por hacer. Por ejemplo, claro, no lo vamos a lograr si no nos comprometemos todos, porque uno no se puede multiplicar para hacer todo. Es tarea de todos. Por ejemplo, pienso en las personas que tienen discapacidades físicas, que a veces no tenemos las herramientas para atenderlas adecuadamente en nuestros centros de catecismo, para acogerlas en nuestros centros pastorales. Creo que tenemos una tarea que hacer, no por mala voluntad, sino a veces por falta de agentes y de personas especializadas. Creo que tenemos todavía que trabajar para que todos los hombres y todas las mujeres tengan posibilidad de una participación plena en la vida de la Iglesia. Y la Iglesia es apostólica. Hoy Jesús le dice a Simón: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella. Las fuerzas del infierno, la Iglesia siempre será sacudida por las fuerzas del mal a lo largo de la historia. No nos debe extrañar que hoy en muchos lugares la Iglesia siga siendo atacada, sigan habiendo mártires e inclusive difamada y calumniada, inclusive en algunos países de América Latina y ni qué decir también en ciertas partes de México. México es un país muy violento y es de los países donde más asesina a los sacerdotes. Sin embargo, la Iglesia, que es apostólica, quiere decir que está fundada sobre la roca de Pedro y los apóstoles. Simón Pedro es la garantía de la unidad. Los sucesores de Pedro son los papas, el obispo de Roma, quien lucha y trabaja por mantener la comunión, la unidad, de tal manera que pidamos de manera muy especial en esta Eucaristía por el Santo Padre, el Papa Francisco, y que nosotros nos dé la docilidad de dejarnos guiar por aquel que es, por la gracia de Dios, vicario de Cristo, a quien el Espíritu Santo asiste de manera muy especial por esta promesa de Jesús: lo que tú ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Jesús concediéndole al Santo Padre, sucesor de Pedro, la potestad de gobernar a la Iglesia en su nombre. Sin embargo, también es cierto que después de esta profesión de fe vemos cómo Simón se escandaliza cuando Jesús anuncia que va a padecer por la pasión, muerte y resurrección. Tenemos que pedir para que el Santo Padre y los obispos sucesores de los apóstoles sean valientes y sean firmes hacia el seguimiento a Jesucristo por el camino de la cruz, y no se dejen conquistar por la mentalidad del mundo, y no se dejen conquistar por las ideologías o por lo políticamente correcto, por miedo a padecer el camino de la cruz, de la fidelidad a la profesión de fe que Simón ha enunciado. Porque los seres humanos somos contradictorios. Por eso tenemos que orar por el Papa, tenemos que orar por los obispos, tenemos que orar por los sacerdotes, porque todos podemos ser infieles al Evangelio. Y que Jesús nos libre de aquellas duras palabras que le dirigió en su momento a Simón: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios y no piensas como los hombres. Simón entenderá y comprenderá la lección, a tal grado que el mismo Simón morirá crucificado en la colina vaticana, y allí en el Vaticano se encuentran hasta el día de hoy
la tumba de San Pedro, allí en la Santa Sede. Vamos a pedir a todos nosotros que luchemos por la unidad, que nos mantengamos unidos al sucesor de Pedro, a los sucesores de los apóstoles, luchando siempre por la unidad de la Santa Iglesia Católica fundada por Jesucristo. Hagamos oración, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Juan María Vianney, y del mismo modo que por esos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. levantada hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan María Vianney, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Elsa Cervantes, Leandro Espadas, Elsa Espadas, Ana Castillo, María de Jesús Herrera, Socorro León, Margarita Mezquita, Leonardo Moreno, Teresita Díaz, Mario Baeza, Roberto Castillo, Paula Arjona, Vicente Vargas, Irma Santana, Karim Abud, Elsa, Olga Márquez, Manuel, Carlos Baeza, Sofía, Agripina, Socorro, Rosa, y a todos los difuntos a que llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesús. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz de Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos un signo de paz.
Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Te rogamos, Señor, que los sacramentos recibidos los preparen para los gozos eternos, que ya mereció San Juan María Vianney por administrarlos con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.